Bien, para el día de hoy estamos hablando que estamos a 2 semanas de clases de llegar al final de nuestro curso, ¿verdad? Em, la idea es que de aquí en adelante, bueno, estas páginas que están aquí, chicos, de la 259 en adelante, las vamos a dejar un toquecillo por ahí quietas. Vamos a estudiar probabilidad estadística. Y cuando repasemos, pues retomamos un poquito eso de esas semanas. Básicamente son ecuaciones, solo que son ecuaciones planteadas por nosotros mismos. Lo veremos con más calma, si Dios quiere, en las clases venideras. Por favor, en caso de que se me pase, recuérdenmelo. Son poquitas páginas si se ponen a ver, ¿verdad? Ok, vamos a retomar o vamos a tomar un tema que se supone ustedes han estudiado eh, en el curso anterior y que de alguna manera resulta de fácil comprensión. Vamos a medir un poquito a la estadística y a la probabilidad. Ok, analizaremos conceptos como máximo, como mínimo, como moda, media aritmética, recorrido, mediana. Ese tipo de cosas los vamos a estar estudiando. Todo eso va ligado directamente a la realización de algún tipo de experimento o de medición estadística donde nosotros podemos tomar ciertas atribuciones a la hora de procesar informaciones. Bueno, la estadística en forma general, les tengo que recordar, tiene varias tareas. Voy a hablar un ratico, los voy a abrir un ratico, ni modo, pero ocupamos un poquito de contexto. La estadística, ¿verdad? Hay dos tipos de estadística. Ya no sé ni escribir. O la dividimos de dos formas, ¿verdad? Puede ser descriptiva o puede ser inferencial. Estadística inferencial, por lo general, se estudia a nivel universitario. Es cuando ya empiezo a tomar decisiones. En décimo y en undécimo todavía veo unas pizquitas, unas pinceladas de ese tipo de estadística. Pero con la que empezamos es con la estadística descriptiva. Y es descriptiva porque describe. Yo le puedo pedir a ustedes que me describan, no sé, la ropa que andan. Ustedes me van a decir, es que tengo una camisa, esta camisa es de manga larga, la tela de la camisa es algodón, es de cuadritos, tiene muchos botones. Ahí pueden poner el color, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo digo describir, estoy hablando de todas las características posibles del objeto sobre el que me estoy refiriendo. Entonces, cuando la estadística entra a estadística descriptiva, básicamente hace esto mismo. Ella empieza a recopilar información, ella busca información, ¿verdad? Trae esa información y esa información la lleva a cierto lugar para procesarla. Entonces, esa información pasa por cierto lugar y se empieza a procesar. Entra de una manera, pero sale de otra. Entonces, con los datos, con la recolección de la información, ¿verdad? Con la recopilación o recolección de la información, luego viene el procesamiento y luego se presenta esa información. Sí, cuando yo hago un estudio estadístico, tiene generalmente un para qué. Entonces, no sé, usted va a abrir su negocio y usted quiere abrir un negocio y usted dice, mira, es que en Palmares, San Ramón, Naranjo, mi zona de Occidente, ¿qué podría abrir yo? ¿Qué no hay? Entonces, no sé, usted es experto peluqueando a los perritos, cortándole el pelo a los perritos. Usted dice, voy a hacer una barbería para los perros. Y entonces usted hace un estudio en toda la zona a ver si alguien brinda su servicio. Entonces usted busca información. Para recopilar esa información hay muchos instrumentos, hay muchas maneras de hacerlo. Algunas maneras pueden ser a través de la observación o también a través de la experimentación. Usted podría solicitar la información también por correo electrónico, podría hacer encuestas, podría hacer cuestionarios, puede hacer un montón de información, pedir un montón de información o recaudarla de muchas maneras. ¿Ok?
Al final, esa información que usted recauda, la recolecta, digámoslo así, y la empieza a procesar. Usted toma todos los resultados y empieza a sacar de ahí datos. Esos datos, no sé, los proyecta en cuadros estadísticos, en gráficas, en tablas, qué sé yo. Y ese montón de datos y de cuadros estadísticos, usted luego los presenta, los pone como un resumen. Y ahí es donde vendría la otra parte de la estadística, la estadística inferencial, y usted toma decisiones con respecto a los datos que están ahí. En estos primeros años de colegio, la idea es que nosotros aprendamos de la estadística un poquito al proceso inicial, a la recolección de la información, a cómo procesar esa información, a cómo presentar esa información. Es básicamente las metas que tenemos o los objetivos que tenemos en el nivel educativo en el que estamos. Todavía no vamos a tomar decisiones, aunque sirvan para tomar decisiones, no lo vamos a hacer, porque en realidad hay muchos estudios estadísticos asociados, hay muchos detalles que se pueden hacer para tener una forma de resolución pues más clarita y más honesta. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo normal? ¿Todo bien? Bueno, nosotros vamos a ver, tal como lo mencioné hace un ratito, dos formas de recolección de datos. Por ahora, dos grandes formas de recolección de datos. La primera de ellas, la experimentación, y la segunda de ellas, la interrogación. Ok. Cuando yo experimento, quiere decir que yo tomo los datos a través de un proceso donde estoy inmerso en él. Total y completamente formo parte de ese proceso. Entonces, no sé, yo soy un deportista y resulta que quiero mejorar mis tiempos. Me gusta correr. Entonces, yo soy un señor que sale a correr. Ahí está, una patica para atrás, otra patica para adelante porque ando corriendo. Ahí está todo el viento que dejo botado de camino. Y voy en media calle. Aquí están los 3 pelos que todavía me quedan. Ahí el viento se los lleva. Muy bien. Entonces ahí voy, corre que corre. Yo quiero saber, no sé, si yo puedo mejorar mi tiempo corriendo, cambiando mi horario. Resulta que yo podría ir a correr a las 6 de la mañana o podría ir a correr a las 5 de la tarde o inclusive podría hacer un espacio en el almuerzo e ir a correr a las 12 de mediodía. Entonces yo voy a buscar la mejor hora para yo mejorar mis tiempos, para yo hacer un buen tiempo a la hora de correr. Entonces yo puedo, a través de una experimentación, yendo a correr en estos horarios, en diferentes días, con diferentes climas, con diferentes variables, con un montón de situaciones, yo puedo tratar de, a partir de esa experimentación, a partir de esa ejecución, tomar alguna decisión y darme cuenta que sí, que fui a correr a las 6 de la mañana y no sé, corrí 8 kilómetros en, no sé, voy a poner un tiempo, digamos que en una hora. A las 5 de la tarde fui, corrí 8 kilómetros y medio. A las 12 fui y solo pude correr 6. Y lo hice varios días. El otro día corrí 6.1, el otro día corrí 8.9, el otro día corrí 7.6. Me explico. Entonces yo tomo varios datos, pero lo hago de forma directa a través de la experimentación. La palabra lo dice, experimentando lo que quiero averiguar. Ok, esa es una forma de traer a mí la información. Bueno, está la otra forma de traer la información, que es la que nos conocemos, ¿verdad? La que estamos llamando o denominando interrogación. Entonces, vuelvo a lo de cortarle el pelito a los perros. Entonces resulta que yo empiezo, yo digo, quiero averiguar, entonces le empiezo a preguntar a ustedes si tienen mascota, si les gustaría o si llevan a su perro a que les corte el pelo a alguien, si les gustaría que se brinde ese servicio cerca de su casa, y empiezo a hacer preguntas. ¿Y cuál es el rango de dinero que usted gastaría en el corte de pelo? Y así para yo darme cuenta si realmente vale la pena abrir el negocio o no vale la pena abrir el negocio. Y eso lo hago a través de preguntas, a través de interrogaciones. Ahí entran todo lo que estamos hablando.
Estas interrogaciones van directamente de cuestionarios, de encuestas, bueno, de infinidad de cosas o de formas donde yo les puedo preguntar directamente, puedo hacer una entrevista. No sé, se me ocurre que le pregunto, que trato de entrevistarme con personeros de la municipalidad, pero a veces es muy complicado sacar un permiso y ver todos los detalles que hay alrededor. Todo ese tipo de informaciones yo lo estoy recopilando a través de qué? De preguntas, de interrogaciones. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Yo les podría inclusive mandar a ustedes un correo o dar un link para que ustedes me pasen la información sin necesidad de yo estar al frente de ustedes midiendo lo que está pasando. Esa es la diferencia con la experimentación. En la experimentación yo estoy ahí, yo estoy viendo, yo estoy calculando, yo estoy contando lo que está ocurriendo. Mientras que en la interrogación no necesariamente. A como yo pude hacer la entrevista, yo se las pude mandar. Ustedes me pudieron dar la información. Además, yo les puedo haber dicho que me ayuden, que se lo den a familiares y yo ni siquiera conocer a sus familiares y aún así tener la información. Ok, entonces ahí está la diferencia. Hay dos tipos, experimentación e interrogación. Preguntas. Interroguen. No hay preguntas. Muy bien. ¿Esto por qué está tan rayado? ¿Dónde fue que salió esto? Ese ahí es de las 6 a.m. Sí, No, fue un ejemplo. Fue un ejemplo específico de cómo conseguir la información a través de experimentación. Entonces dijimos que alguien podía ir a correr, que quería medir a cuál hora era la mejor hora para hacer su ejercitada. Y entonces a las 6 de la mañana tuvo tales tiempos o tales distancias, a las 5 de la tarde tales otras, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que la persona se tuvo que involucrar directamente para poder conseguir la información. Por eso hablábamos de una experimentación. Esto fue algo como cualitativo, no necesariamente parte de. Acá vienen algunos ejemplos o preguntas. Casi siempre preguntan esto en el examen. Así que vamos a verlo. Casi siempre lo preguntan así, muy similar a lo que viene aquí. Ahí vienen varias. ¿Qué pasó aquí? Suave. ¿Qué he pegado esto? Ok, ahí vienen varias posibilidades. Varias situaciones que vamos a tener que plantear para poder definir si se trata de una experimentación o de una interrogación. Entonces vamos con la primera. Vamos a ver si me ayudan. Voy a preguntar con nombre otra vez. Voy a preguntar. La primera tal vez me ayude Jocelyn y si no se llaman así es porque están con el de alguien, pero bueno, los voy a llamar con el nombre del estudiante que está en clase. Jocelyn tal vez me ayude con la primera. Steven Castillo con la segunda. Letzi Michelle con la tercera. Nayad, mira qué milagro, con la cuarta. Y Rebeca con la quinta. Jocelyn, tal vez usted me pueda ayudar con la primera. Analicémoslo juntos. Para el censo 2011, realizado en nuestro país, se visitaron la mayoría de hogares del territorio nacional para realizar entrevistas. ¿Eso es una experimentación o una interrogación? Experimentación. Ok, tiene su parte de experimentación porque como que se está haciendo, como que la persona está yendo. Pero ¿qué es exactamente lo que hace para recopilar la información? Interrogación. Entrevistas, entonces le está preguntando las cosas. ¿Ok? La experimentación a veces se da como más por la observación, porque usted está viendo lo que pasa y de ahí usted toma los datos. Pero cuando usted hace una entrevista, está haciendo una interrogación, está preguntando cosas. Entonces, la primera la vamos a denominar interrogación. Gracias. La segunda le iba a tocar a quien dije, Steven Castillo. Esa otra es de experimentación. Vamos a ver si es cierto. Dice que Juan desea conocer cuál es el número de puntos que sale la mayor cantidad de veces al lanzar un dado 15 veces. Significa que él va a tirar el dado 15 veces. No le está preguntando a nadie, él está tomando la información de lo que está haciendo. Entonces tiene toda la razón. Muy bien, es una experimentación. Salenshi. La tercera era
Let's Michelle. A mí, Usted, sí. Ah, sí. Kimberly. Ponete el tuyo, hombre. La mía Ponete el es, tuyo. Dice, profe, no he podido. La mía es experimentación. vamos a ver si es cierto. Carlos desea saber a qué horas más favorita. Ay, sí, ese hizo el mismo ejemplo que yo puse. Qué tramposo. Es una experimentación, muy bien. Yo creo que ya me sé los. Sí, inconscientemente ya me sé las preguntas. Qué vergüenza. La siguiente que sigue. Esa le tocaba a Nayat María. Varios empleados. Hola, profe. Hola, usted que tiene más nariz. Dice: varios empleados de un supermercado analizan el grado de satisfacción de los clientes durante los sábados y domingos de octubre mediante una entrevista. ¿Qué me dice usted de eso, Nayat? Interrogación. Sí, sí es una interrogación. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, la palabra clave, entrevista. Ahí están, gracias. ¿A quién le dije la que seguía? Rebeca. Hola, profe. Gracias, qué dicha que vino. Maravilloso, excelente. Dice, para clasificar un torneo colegial de atletismo, un estudiante desea conocer si puede obtener el tiempo suficiente. Para esto practica varias veces a la semana para analizar sus tiempos. Experimentación. Claro, él no le está preguntando a nadie, dure mucho, dure poco. No, él está midiendo sus tiempos a través de la experimentación. Muy bien, excelente. Está bonito este tema. Sara es una jugadora de baloncesto. Ella practica los tiros libres para anotar la mayor cantidad posible durante un partido. Analiza la técnica del tiro, así como la fuerza. ¿Qué podemos decir de esa? ¿Qué tal si me ayuda? Hágale, Ronnie. Profe, ¿verá que usted está grabando la clase? Yo espero que sí. Gracias. No, ahora contésteme. Yo le contesté, ahora usted contésteme a mí. Esta última, la jugadora de baloncesto que hace tiros, ¿eso es una experimentación o una interrogación? Ronnie Alberto. Diga, suave, ya le digo. Es una experimentación. Es una experimentación porque ella está lanzando, está haciendo los tiros y está viéndolo a partir de ahí. Excelente, excelente, excelente. Bien, es un tema bonito, pareciera que nos estamos entendiendo, no nos vamos a quedar mucho más por ahí. Ok, vamos a seguir avanzando. Resulta y sucede que ahora tenemos un dibujo de aquellos que aparecían hace 1000 años en los periódicos. Dudo que a muchos de ustedes los hayan visto alguna vez, pero bueno. Antes la información no era tan internautica y teníamos papel para muchas cosas. Y una de esas cosas era para recibir noticias y bueno, a veces estaban los periódicos que tenían una zona de tiras cómicas y a veces no solo cómicas, sino también eran casi analíticas, ¿verdad? Dependiendo de la caricatura que hubiera de por medio. Bueno, este señor Herman, o por lo menos la caricatura que se llamaba Herman, ¿verdad? Presentaba muchas veces informaciones. Dice que aquí está este señor que parece ser el jefe, pintar la corbata. Resulta que ese señor dice aquí abajo, es la última vez que salgo de vacaciones. Y señala a algo que hay en la pared por allá. ¿Qué es eso que está por ahí? ¿Qué es eso que señala el señor? Una gráfica. Es una gráfica, muy bien. Muy bien. Las gráficas son representaciones de datos. Entonces, todos esos datos que nosotros estábamos tratando de conseguir, de recopilar, se procesaron y alguien los graficó. Perfecto. Y viendo lo que el señor señala, ¿cómo interpretamos eso? ¿Qué significa? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Él salió de la ahí. empresa salir de vacaciones? Él salió ¿No? de la empresa de vacaciones y entonces hubo un descenso de la producción. Ah, ok. Vean que arriba dice ganancias y de repente se vino abajo todo, ¿verdad? Ok, vean que yo estoy leyendo este dibujo de izquierda a derecha. Y entonces los señores venían ahí más o menos, subía, bajaba, hasta que plum, se desplomó. Se desplomaron las ganancias, se vinieron abajo las ganancias.
Unos días más todavía estuvieron ahí en el suelo y de a poquito empezaron a levantarse de nuevo. Él está aduciendo que ¿qué? Que esos días donde todo esto pasó, donde ocurrió la fatalidad, fue justo cuando él estaba de vacaciones, como lo dijo doña Berta. Muy bien. Esa interpretación es la que tenemos que hacer. Excelente. Estamos presentando los datos. ¿Ok? Cuando hablamos de interrogación y de presentación, eran dos formas de recopilar información. ¿Ok? De nuevo, ¿para qué yo recopilo información? Es que esa información tiene que tener algún sentido. Entonces, esa información yo la voy a agarrar, la voy a procesar. Alguien tomó los datos, los procesó y luego los Una de las muchas maneras de presentar datos es a través de gráficas como la que tenemos ahí. Excelente, gracias a los que van ayudándome siempre. Bueno, aquí hay más. Aquí hay más cositas, más representaciones. Otro dibujito por ahí. Bueno. Dice, y la proyección para el tercer trimestre es... Ya hay un señor cavernícola ahí hablando con los demás, con su asistente. Y ahí están con el consumo de algunos animalitos, supongo. ¿Verdad? Con los mamuts y los... No sé, voy a poner cara de toro porque tiene cachos este señor. Está bien. Entonces, básicamente, estamos diciendo, un toro con mamut no creo que, pero no importa. Estamos diciendo básicamente que de una forma gráfica yo puedo representar mucha información. Hay algo que se llama pictograma y los pictogramas son informaciones representadas como si fueran una gráfica, pero muy específica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de que no sé, plantamos árboles, entonces yo hago en el pictograma árboles. Entonces cuando voy a hablar de los árboles que se plantaron, entonces yo digo, no sé, en el mes de enero, cada árbol representa 1000. Entonces en enero plantamos 2000 árboles. Para el mes de febrero, entonces plantamos árbol y medio. Entonces significa que plantamos solo 1500, etcétera, etcétera. Entonces los pictogramas son formas gráficas de traer información y de detallar básicamente de qué se trata esa información. ¿Okay? Sigue siendo un gráfico, ya no de barras, ya no de puntos, ya no de dispersión, pero un gráfico como tal. Ok, alguna vez, espero que sí, han usado Excel. Bueno, el Excel es maravilloso para procesar datos y para graficar. Excel se encarga de hacer los gráficos por nosotros y nos permite ver diferentes representaciones. Podemos ver gráficos circulares o de pastel, gráficos de barras, que son los que más usamos, de dispersión, de puntitos por aquí y por allá. Y esos datos, esos gráficos que manejamos ahí, básicamente son el resumen de procesar información. Que insisto, es la tarea que estamos estudiando en este momento. De las tareas que tiene la estadística, pues el procesamiento de la información. ¿Qué nos puede salir en el examen? Bueno, nos puede salir la interpretación de un gráfico, de una tabla. Vamos a estudiar y a aprender a la distribución de frecuencias. No sé si esto lo vieron en séptimo, me parece que es un tema como de séptimo también. Ahorita sí no me acuerdo claramente, pero está bien. La distribución de frecuencias es algo bastante bonito. Es una tabla, eso sí. Es una tabla y corresponde directamente a... ¿Seguros que esto no lo vimos la semana pasada? No, señor. No, ese no, pero Está bien, está bien. No sé por qué, parece que esto ya lo expliqué, pero está bien, no he dicho nada. Listo, ese es el mundo en el que vivo yo. Muy bien, pues cuando yo hablo de una distribución de frecuencias, estoy hablando de una tablita donde voy a poner un montón de datos, un conjunto de datos, y voy a empezar por definir qué es una frecuencia, ¿verdad? Y no me salgan con una frecuencia como de radio, televisión, esas cosas, no. ¿Qué es una frecuencia? ¿Cuándo utilizo yo la palabra frecuencia? Entonces, cuando yo me refiero a la frecuencia de algo, es a la cantidad de veces que ocurre. Entonces yo digo, yo frecuentemente me baño, es como 3 veces a la semana, por ejemplo. Eso es algo muy frecuente.
Entonces, cuando yo mido una frecuencia, en realidad estoy midiendo una repetición, una cantidad de veces de ocurrencia de algo en específico. Porque está tan rayado. Muy bien. Vamos a empezar con distribuciones, ¿verdad? Así se va a llamar. Una distribución es un conjunto de datos. Y vamos a tener dos probabilidades. Los datos pueden estar agrupados o pueden estar no agrupados. Cuando los datos están agrupados, las cosas son un poquito más complicadas. Sin embargo, vamos a empezar con los datos no agrupados, que son una maravilla. ¿Por qué? Porque son muy simples. Están muy a la vista. Ok, tengo mucha gente hoy, así que los voy a usar a todos. Espero que todos me ayuden. Ahorita les voy a hacer una pregunta. Casi siempre hago la misma porque me sirve. Les voy a preguntar por la cantidad de hermanos o hermanas. ¿Ok? A cada uno de ustedes. Los voy a hacer en lista para no fallar con ninguno. En lista me refiero a la gente que está aquí presente. Doña Berta Cristina. Y de Los Ángeles. Doña Berta, ¿tiene usted hermanos o hermanas? 2 hermanos, 2. sí. 1, 2. Muy bien, gracias, doña Berta. Estoy poniendo los hermanos, ¿verdad? Solo los hermanos y hermanas, hombres o mujeres, no importa. No me cuento a mí, sino a las personas que son mis hermanos, nacieron de... esos. Muy bien. Ya me ayudó doña Berta, voy con el dato, le voy a ir preguntando a todos. Dayana López, después de Dayana, Denis y después Eugenio. Dayana, ¿cuántos hermanos o hermanas? Hermanas, tengo 4. Okay. Gracias, Dayana. Dije que también me iba a ayudar Denis y Eugenio. Denis, ¿cuántos? 7. 7. No, si eran varios. Usted me distorsiona todo el cuadro ya, pero bueno, si no, ahora lo sacamos de la lista usted. Pero no es su culpa, está bien. Eugenio. 5. 5, ¿no? De los números van a lo mejor y no, y sí nos vamos bien por ahí. Ahora, Francini, Gerald y Jocelyn. Francini, ¿cuántos? 7, profe. 7 también. No, si estamos, estas familias Sí. frío así en aquellos lugares. Gracias. No sé. De fijo que sí. Gerald y Jocelyn, porfa. 5, profe, 5. 5, no, sin ser este mundo ya. Ajá. 2, profe. 2, Jocelyn. Ok. No, sí, somos varios, somos varios. Muy bien, después Katia. 4, profe. 4. Keiner, Letzi y Melissa. 3, profe. 3. Letzi. 5. Sí, en serio somos varios. Melissa. 2. 2. Ok. Luego tengo vamos a ver quién más me va a ayudar. Todos me van a ayudar, yo sé que sí. Nayad, Rebeca y Ronnie. 4, profe. 4. Ok. Sí, en serio somos muchos. Rebeca. 5. Ronnie. Ya ni me asusto. Ronnie. Steven, Julie. Aunque no lo crean, tengo 11. Hijuela grandísima. ¡Tut! Vamos a ponerle 7 porque si no se me hace muy grande esto. Ese ganó, profe, ese ganó. Voy a poner 7 en una tanda y 4 en otra. Ok. Voy a dejarlo ahí. Entonces, ya los que me ayudaron, me ayudaron. Está bien, gracias. Ok, muy bien. Esos datos que están ahí son datos sueltos que pueden, como acabamos de ver, corresponder a la respuesta de una pregunta en específico, de una medición, ya sea que yo lo haya tomado a través de la experimentación o como lo acabo de hacer a través de la interrogación. Vamos a resumir esta información. Si yo veo esos números que están ahí sueltos por aquí, por allá, no sé, ahí están y no me dicen mucho. Sin embargo, si yo hago una distribución de frecuencias, que así es como se llama el tema que estamos tratando, entonces yo le voy a poner el título, distribución de frecuencias.
cantidad de hermanos. No lo voy a poner mucho más porque el título se me hace enorme. Entonces, cantidad de hermanos y hermanas. Muy bien. Ok, perfecto. Yo voy a hacer mi tablita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En esa tablita voy a poner la característica que estoy midiendo. ¿Cuál es la característica que estoy midiendo? Bueno, en un principio, esa, el número de hermanos, ¿verdad? Entonces, eso va a ir de primero. Aquí yo voy a poner número de hermanos. Ok, posterior voy a poner lo que llamamos frecuencia. Voy a dejar espacios en la tablita porque hay varios, ahí se me fue, sorry. Hay varios tipos de tablas de frecuencias. Entonces, ahorita les explico algunas situaciones. Ok, bueno, viéndolo bien, esta está muy ancha y creo que son muchos datos. Va a ser más angosticas. Ok, entonces yo voy a empezar a poner en el lado izquierdo, en la primera columna, todas las opciones que tengo. Cuando me refiero a todas las opciones, voy a ir directamente a los números, a las respuestas, a los resultados. Ok, entonces yo debería poner esto ordenado y yo debería ponerlo con algún tipo, con un sentido, por decirlo así. Ok. Entonces, en teoría, yo empezaría con la cantidad de hermanos. Yo habría puesto 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Casi siempre las tablas se llenan hasta aquí cuando hablo del tema de los hermanos o de los hijos. Pero bueno, este fue muy amplio, ¿verdad? Este fue bastante generoso en cuanto a resultados. Entonces, no voy a empezar desde 0. ¿Por qué no voy a empezar desde 0? Porque nadie tiene 0 hermanos. De hecho, nadie tiene un hermano. Entonces voy a empezar desde el 2. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hermanos. Que aunque hubo quien tuvo 11, yo preferí ponerlo en 7 y 4 ahí para acomodar las cosas. Pero hubiéramos tenido que poner el número real. Muy bien. Entonces vean que ahí al lado izquierdo, en esta primer columna, aunque tengo números, esos números no son o no se derivan directamente de contar las respuestas. Esos números son una característica. Decir este 2 es referirme a 2 hermanos. ¿Ok? No que hay 2 cosas, no, a tener 2 hermanos. Ok, bueno, ahora vamos a ir a la frecuencia. La línea que está a la par, que en este caso es una columna, esa columna va a obedecer a la frecuencia, es decir, a la cantidad de veces que alguien respondió que tenía 2 hermanos. O a la cantidad de veces que alguien respondió que tenía 3 o 4 o 5, así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos allá arriba, el renglón de arriba, ¿cuántas veces o cuántas personas dicen tener 2 hermanos? Entonces yo empiezo a marcar aquí. 1, 2, 3. Entonces, 3 veces la frecuencia es 3. Hay 3 personas que tienen 2 hermanos o hermanas. Así se interpreta este número 3. Ok. ¿Cuántas personas tienen 3 hermanos o hermanas? Entonces voy a la tabla allá arriba y resulta que hay solo una. ¿Cuántas 4? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas 5? 1, 2, 3, 4. Qué montón, de verdad. ¿Cuántas 6? Entonces yo empiezo a revisar y resulta que nadie. Y por último, ¿cuántas personas tienen 7 hermanos? 1, 2 y aquí uno representativo. 3. Muy bien. Ok. ¿Alguien sabe a cuántas personas les pregunté por la cantidad de hermanos? Yo puedo ir arriba. 15. 15. 15. Usted dice que 15. Vamos a ver si es cierto. Yo vengo para arriba y empiezo a contar. 1, 2, 3 y ahí voy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ese total, esas 15 se agregan en la última línea. Generalmente totalizamos. Y esas 15, además de ser estas 15 que están aquí abajo, tienen que ser el resultado de sumar todas estas que están aquí.
Entonces yo sumo 3 más 1, 4, 4 más 4, 8, más 4, 12, 12 más 0 sigue siendo 12, más 3, 15. Tengo las 15, excelente. ¿Qué pasa si no me da el número 15? Pasa que me faltó alguna si me da un número más pequeño. O si me da un número más grande, pasa que conté alguna 2 veces. Entonces tengo que volver a revisar, tengo que devolverme y ver básicamente qué tengo que hacer. Ok. Por ahora, esta es una tabla o una distribución de frecuencias. Ahora, las distribuciones de frecuencias, por lo general, no solo incluyen la frecuencia que estoy poniendo aquí, que se llama frecuencia absoluta, sino que incluyen también a otro tipo de frecuencias. La frecuencia relativa. Una frecuencia relativa es una frecuencia que relaciona, por eso se llama relativa, va a relacionar a la frecuencia normal con el total de elementos que había. Entonces, cuando yo voy a la frecuencia relativa, sea bárbaro. Cuando voy a la frecuencia relativa, yo voy a, por ahora creo que ustedes solo ven esas, así que voy a borrarme esto un poquito. Disculpen que ya me acordé que ustedes no ven más. Ay, mentira, no la quería borrar. Ajá, qué necio. Muy bien. Entonces la frecuencia relativa sí hay que hacer cálculos, ¿verdad? Vean que hasta aquí lo que hemos hecho ha sido como contar. Pero vamos a hacer una frecuencia relativa y ella va a relacionar. El total que se representa por la letra n en todo lo que tengamos que ver con estadística, cuando venga la letra n, va a representar al total de datos. Entonces, el total aquí es 15. Yo para encontrar la frecuencia relativa, lo que hago es que divido a la frecuencia absoluta entre el total. La frecuencia relativa se encuentra una por una, espacio por espacio, línea por línea. No puedo encontrar una frecuencia relativa para todos, voy a ir de a poquito. Entonces, para saber, por ejemplo, la frecuencia relativa de tener dos hermanos, entonces yo lo que hago es tomar al número 3, que es la frecuencia absoluta, y lo divido entre 15, que es el total. Eso lo voy a meter en la calculadora. ¿Cuánto me da 3 dividido entre 15? 0.2, ¿cierto? Sí, 0.2. Muy bien. La frecuencia relativa tiene dos caras. La frecuencia relativa, ya lo borré ya que, puede ser también porcentual. Si la frecuencia relativa es porcentual, yo lo que hago es agarrar ese resultado y multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Ok? La palabra porcentaje básicamente dice por ciento, por 100. Porcentaje es por 100, es multiplicar por 100. Entonces ese 0.2 lo multiplico por 100. La cálculo dice que eso da 20. Entonces tengo un 20%. ¿Qué significa eso? Que el 20% de las personas indicó que tiene dos hermanos. Ok. Debo seguir buscando la frecuencia relativa y en este caso voy a ir a los que tienen 3 hermanos. Entonces solo una persona de 15 que hay en total me dijo que tenía 3 hermanos. Yo voy a ir a la calculadora, voy a poner el 1 sobre 15 y dejo que la cálculo me dé cuánto da. Me dé el resultado. ¿Cuánto da 1 entre 15? Esa sí no me la sé. Va como 0,06666666. O por ahí. Sí, profe. Ok. Entonces 0,0666. Cuando lo paso a la decimal, multiplico eso mismo por 100. Me va a dar 6.6%. Ok.
lo voy a seguir completando. Ustedes lo van a seguir completando con todos los demás. 4 entre 15, 4 entre 15, 0 entre 15, que por supuesto va a dar 0. Y 3 entre 15, que ya la hicimos, que es la primera de arriba. Entonces ya sabemos cuánto da lo mismo que de arriba. Este va a dar 20%, este va a dar 0%. Ese 4 entre 15, ¿cuánto haría? Seis. 0.26. Y que si lo pasamos a decimales, 6,6%. Como el que sigue también es 4, pues evidentemente va a dar lo mismo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que yo necesito hacer lo mismo que hicimos en la columna anterior. Con la frecuencia absoluta yo la sumé, yo hice un total y me dio la misma cantidad de datos que tenía. Bueno, con la frecuencia relativa, siempre el total me debe dar 1. Sin embargo, cuando uno suma, muchas veces, por redondeos y por cuestiones de decimales, no da 1. Si la distancia es mínima, déjenlo así. Si les da 0,97, 1.03, ahí sí hay que arreglarle algo. Quiere decir que no redondeamos aquí algunas cosas que se podían redondear, etcétera, etcétera. Pero si los datillos son prácticamente exactos, prácticamente iguales, pues los podemos dejar. ¿Cuánto nos da esto? 2, 4, 6, 8, 8, 98 y 6 y 6. Da como 0,998, algo así les da, ¿verdad? Es como un 0,99 y un 8, o sea, redondeado prácticamente es 1. Entonces no hay ningún inconveniente en que lo dejemos así como está. Pongamos el 1 como a la fuerza. Y el resultado que da aquí al final en la de la par, en la frecuencia relativa, también siempre va a dar un 100%. Va a pasar lo mismo. Si aquí nos dio 0,998, lo hubiéramos redondeado, nos daba 1. Si no lo redondeamos, nos va a dar 99,8, por ejemplo. Pero como les dije, siempre vamos a buscar que cierre en 100%. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada. Profe, una pregunta. Es que me perdí. Después de la frecuencia relativa, para sacar el porcentaje se multiplica, ¿fue? Sí, nada más agarramos a la relativa y la multiplicamos por 100. Ah, ok, perfecto. Listo, listo. Si te fijas son casi los mismos números, ¿ves? Solo que este tiene porcentaje y por eso, porque fue multiplicado por 100. Ok, ok. ¿Alguna otra dudilla? Bueno, el texto nos va a seguir llevando, no se preocupen. Aquí vienen ejemplos que ustedes pueden checar, ¿verdad? Ya con más calma, ya con más paciencia, para que tengan más clarito. Vean que aquí hay una distribución también de frecuencias con un montón de datos que había aquí arriba. Aquí el asunto dice que se le preguntó a 50 estudiantes de un nocturno cuál era su edad. Entonces aquí están los resultados, las respuestas que obtuvieron y cuántas personas tenían la edad que se mencionó. Entonces la frecuencia absoluta siempre corresponde a cuántos cumplen lo que diga aquí a la par. Una persona tiene 17 años. En porcentaje, esa persona, que es la frecuencia absoluta, representa un 2%, ay, lo puse con blanco, no creo que se vea. Representa un 2% del total de los datos. Un 2% de las personas a las que se entrevistó tienen 17 años. Hay que tratar de leer la información que viene ahí. Yo sé que cuando uno se acerca a esto solo ve números. Uno solo ve al 17, solo ve al 1 y solo ve al 2%.
Pero de alguna manera hay que interpretar, que fue lo que intentábamos hacer ahí atrás con lo de los hermanos. En la página 274 es por donde vamos y ahí es donde ustedes pueden ir checando más o menos los detalles, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Vamos a... Bueno, ahí está lo de la frecuencia relativa. Mentira. Se me olvidó que estaba. Pensé que era borrador lo que tenía. Ok, vamos a continuar. Vamos a usar este ejemplo. Ok. Supongan que un investigador desea determinar cuánto varía el peso de un grupo de estudiantes de primer semestre de una universidad. Selecciona 50 estudiantes y registra los pesos en kilogramos. Ahí están los datos que obtuvo. Hagamos una tabla de frecuencias, una distribución de frecuencias con esos datos. Ok. Trabajemos juntos, a ver qué tal nos va. Todos estos son los datos. Muy bien. Voy a correrlo un poquitín. Espacio. Cuando nosotros vamos a presentar las tablas de frecuencias o las distribuciones, generalmente hay que poner nombre. Hay que poner un título, hay que indicar qué estamos haciendo. Entonces se llama distribución de frecuencias. Ponemos un puntito e indicamos cuál es el tema o el título de esa distribución. Aquí sería, ¿de qué se tratan estos 50 números que hay aquí? ¿Cuál es la característica? El peso de cada uno. Excelente, entonces peso de estudiantes universitarios. Listo, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la distribución. Cuando yo voy a construir la distribución, ¿cómo sé cuántas filas lleva esto? La verdad no tengo ni idea. Ahorita me devuelvo a los números. La verdad no tengo ni idea. Sí sé cuántas columnas voy a poner. Voy a poner una columna que mida la característica. Esa es la primera columna. Una segunda columna que mida la frecuencia y una tercera columna que mida la frecuencia relativa. Hay dos tipos de frecuencia. ¿Ok? La primera frecuencia que tenemos se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta corresponde a contar. ¿Ok? Cuento cuántas personas, cuántos datos cumplan lo que diga la característica que estoy midiendo. Así lo pongo yo acá. Y luego está la frecuencia relativa. Ok. Aquí siempre va la característica, siempre. Pero la característica que yo estoy midiendo es muy específica. Entonces yo voy a anotar no característica, sino lo que es. Doña Berta nos adelantó, ya nos dijo con el título, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a poner ahí? ¿Qué va ahí? Ahí lo que va es peso. Y si puedo, pongo la unidad en la que se está midiendo. El peso probablemente sea medido en libras o en kilos. Entonces, viendo los números, esto está medido en kilogramos. Peso en kilogramos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ok, ¿cómo sé cuántas rayitas voy a hacer? Voy a devolverme los datos, porque eso solo me lo van a dar los datos. El montón de datos que están por aquí son datos, digamos que bonitos, digamos, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Ok. Usted les entra el diagrama del árbol. Ya no me acuerdo. Bueno, me paré a ir a buscar un segundo. En el cronograma, si el diagrama del árbol viene como un tema. Porque ese detallillo no lo tengo. Velocidades tabulares, frecuencias absolutas, eventuales, simples, comparativas. Utilizar recursos tecnológicos, evaluar la solución, modo media, ¿verdad? Situaciones aleatorias, deterministas. Experimento a través de un espacio muestral. No, pareciera que no viene.
Ok, listo. Muy bien, entonces no he dicho nada. Ok, entonces yo voy a empezar a buscar aquí en los datos, ¿verdad? En estos 50 datos, vean que los datos van a tener que ser variables. Son 50 resultados los que tengo ahí. No son 50 resultados diferentes, pero sí son 50 resultados. Ok. A veces en matemáticas existe una representación, nos ayudamos con muchas representaciones gráficas. Hay una de ellas que se llama la representación tallo hoja, a la que hacen alusión acá. Una representación tallo hoja básicamente toma una parte general y una parte característica o específica. A ver, yo veo que aquí hay resultados que algunos son 50, otros son 60 y otros son 70. Entonces yo puedo empezar poniendo un 5 de 50, un 6 de 60 y un 7 de 70. Y puedo combinar este 5 con cada una de las opciones que hay acá. Por ejemplo, cada 50 que haya, yo lo pongo a la par de ese 5. Entonces yo empiezo en esta columna, no hay 50, no hay 50, no hay 50, tampoco, nada, ni costra. Aquí sí. Este señor, este señor, este señor, este señor y este señor. En realidad toda la columna. Y voy revisando. Y esos son todos los 50 que yo me encuentro. Me topé con 9 50. Esos 9 50 los voy a ordenar. Se supone que la representación tallo hoja se hace del más pequeño al más grande. Entonces yo veo que aquí hay un 53. Pongo el 3. Ya tengo el 5. Nada más agrego el 3. Si sigo revisando, hay un 55, entonces pongo solo el otro 5. El 56 aparece una vez, voy tachándolos. El 57 aparece 2 veces, entonces pongo 2 7. El 58, 2 veces, y el 59, 2 veces. Acabo de hacer una representación tallo hoja. Este es el tallo y estas son las hojas. Como decir 53, 55, 56, 57, 50. Eso es para resumir la información y luego poder hacer las tablas y tomar las decisiones correspondientes. Ahí tendríamos que poner a los 60 acá. Veo que hay varios 60 cerrados. Entonces ahí los pongo. Y luego con 61 y toda la historia. Habría que ir a buscar todos y cada uno de esos números que están ahí, toparlos y ordenarlos acá. Ok. Eso es para que no nos falle y para de alguna manera simplificar un poquito. Mentira, eran 360. Simplificar un poquito el orden y sobre todo las frecuencias absolutas. Entonces yo voy a los 61 y me topo con 1, 2, 3, 4 y por allá no veo ningún otro. Entonces voy a poner 4 veces al 1. 62, 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces. Evidentemente voy a ocupar más espacio, así que lo voy a correr un poquitín. Vámonos con los 63, que hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pongo al 5. Perdón, al 3, 5 veces. Lo hago con el 64. Está 6 veces según cuento. Miren que un 63. Y ahí voy con el 64. Ok, todo esto es solamente para encontrar la frecuencia. Así que no tenemos mucho campo. Cuando yo haga la tabla, yo ahora voy a empezar en el número más bajo, que es el 53. Voy a buscar hasta el número más grande, que va a ser el 72, creo. Y cuando yo haga la tabla debe incluir a esos valores. Desde el 53, haciendo línea aquí, todos los numeritos que haya hasta el 72. Con la única intención, insisto, de poder indicar ahora sí cuántos números hay de cada tipo y cuántos de ellos o qué representan ellos en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa. Yo esperaría, desearía, pensaría que a ustedes no les van a dar una tabla tan enorme, porque tener 50 datos lleva mucho rato de análisis, mucho rato de ordenamiento.
Entonces, por lo general, aquí les dan o tablas para completar mucho más reducidos, ¿verdad? Mucho menos datos. Aquí está la forma de hacer la representación tallo hoja, por si se las preguntan, no es nada del otro mundo. Y nosotros no vamos a hacer los 50 datos porque son muchos, sino que vamos a agarrar solamente estas 3 columnas que están aquí. Como si todo lo demás no existiera, porque la verdad se nos hace eterno esto. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, con estos 15 datos. Muy bien. Esos 15 datos, ¿cómo los organizamos? Entonces yo veo que hay el número 63, el número 64, el número 65 y no veo ningún otro. Ok, vamos a ir contando o vamos a ir ubicando cuántos números 63 hay. Entonces voy los marcando de color amarillo. 1, 2, 3, 4 y si alguien ve otro me avisa. Entonces 63 tiene 4 veces aparece. Voy a los 64. Lo voy a pintar de color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 64. Y los que me quedan, que son los 65, voy a pintar de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando yo haga mi tabla, mi distribución de frecuencias, que ya la limité un montón, que la hice súper corta, voy a poner esos datos aquí, esos resultados aquí. La característica, el peso, el 63, el 64 y el 65 son los datos que yo voy a poner aquí. La frecuencia absoluta fue los números o la cantidad de veces que yo conté a cada uno de ellos. Entonces la frecuencia absoluta del 63 es 4. La del 64, 6 y la del 65, 5. Entonces vamos a poner esos datos, los vamos a pasar allá a la tabla. 4, 6 y 5. Siempre hay que totalizar. ¿Cuál es el total de la frecuencia absoluta? Pues el total de la frecuencia absoluta es el total de datos que yo tomé. ¿Cuántos tomé? 15. 15, igual que en el ejemplo de las preguntas que les hice a ustedes, eran 15 datos. Entonces el total de aquí es 15. Ahora voy a encontrar la frecuencia relativa. Para no hacer más grande esto, voy a poner frecuencia. Mentira, no venía con la línea. Frecuencia relativa normal a la izquierda y frecuencia relativa absoluta a la derecha. La frecuencia relativa normal, digámoslo así, a la izquierda. ¿Cuál es la frecuencia relativa aquí? Es dividir 4 en el primer caso entre 15 y lo que me da lo pongo. Creo que antes la hicimos y nos dio 266. Ahora voy a hacerlo con el 6. Entonces voy a tomar al 6 y lo voy a dividir entre 15. ¿Cuánto nos da eso? 0,4. 3, 4. Y con 5, ¿cuánto nos daría? Entonces 5 entre 15. Así, 0,33. Algo así. Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Si nos pasamos a la parte del porcentaje, entonces es simplemente multiplicar este 0,2666 por 100. Este 4 por 100 y este 0,333 por 100. Sabíamos que la frecuencia relativa, si la totalizamos, nos debe dar 1 y que la frecuencia porcentual nos debe dar 100. Y ahí queda nuestro ejercicio. Lo acorté porque realmente los datos están muy distantes. Pensé que iban a estar más cercanos el uno al otro, pero sí están bastante distantes. La tabla se habría hecho larguísima. Ahí hacia abajo. ¿Alguna duda con respecto a este tema?
¿Sí me entendieron? ¿Sí me di a entender? Sí, señor. ¿Algo, Sí. algo? Bueno, ok, voy a confiar en que sí. Voy a pensar que sí nos entendimos. Sigamos, avancemos, que falta bastante texto aquí. Bueno, ahí está lo de la hoja tallo, ¿verdad? Y toda la historia. Va que un montón eran con 60, eso se hace eterno, no lo vamos a hacer. Y vamos a seguir verificando. Ahora vamos a buscar cómo interpretar, porque en muchos de los casos el asunto es interpretar. A ustedes les dan cierta información y les piden que la interpreten. ¿Ok? Eso también es importante. Bueno, aquí presenta una tabla de contingencia. Vamos a ver. Esto es más como para cuando llegamos a probabilidad, pero bueno. Con esta tablita podemos interpretar. Pregunto, la tiro al aire. ¿Qué representa este número 20? Vean que no he explicado nada de la tabla. Ahí la puse nada más y les pregunto qué representa ese número 20. No son las mujeres. Son las mujeres que ¿qué? No sé. dígalo sin miedo. Humanas. Ok, vea el asunto. Si yo leo, trato de entender lo que significa. Acá dice el género, entonces ya sabemos que género está masculino o femenino, nadie se me ofenda con estas ideologías actuales. Vamos a usar esas dos y listo. Y acá arriba dice interés profesional. ¿Ok? Entonces, estas cosas que están aquí arriba, ciencias de la salud, humanidades, ingeniería, son áreas de estudio, digámoslo así. Entonces, este 20, muy bien como lo dijo doña Berta, son 20 mujeres, 20 féminas que están interesadas en estudiar carreras de humanidades. Ese es su interés profesional. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuántas personas están interesadas en estudiar ingeniería? ¿Qué me podrían responder? 70. 50 hombres y 20 mujeres. Ok, pero como pregunté en general, el 70 está 70. perfecto. ¿Cuántas personas? 70. Muy bien. Ah, ¿Cuántos hombres hay en total en este estudio? 105. Muy bien, porque está la línea de 105. masculinidad y aquí habla de un total. ¿A cuántas personas por todas se les preguntó por su interés profesional? 200. 95. 200. Las personas en total son tanto hombres como mujeres. 200. Son las 200. O son tantos los que estudian. Ajá. Ven. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia absoluta, para usar términos que estamos estudiando, de las personas que desean estudiar ciencias de la salud? $95. 95. Correcto. Este total. La frecuencia es como contar cuántos, entonces conté a 40 hombres y a 55 mujeres, conté un total de 95 personas. Muy bien. Entonces yo esperaría que en el examen la intención sea interpretar los datos. Sí tienen que construir o sí pueden construir una tabla de frecuencias como las que acabamos de ver, nada demasiado elaborado, nada muy abultado. Eso lo pueden manejar, yo siento que sí lo pueden manejar. Y también es importante que aprendamos a leer la información que se desprende de las tablas, de los gráficos, de todo lo que venga por aquí. De a poquito nos vamos a ir topando esas informaciones. Aquí vienen muchas prácticas, pero las prácticas que vienen son de cantidades muy grandes. Entonces, no está mal hacerlas, pero si son números muy lejanos el uno con el otro, mejor no. Ustedes revisen. Por ejemplo, estas de aquí abajo sí las pueden hacer en la página 282. Porque los resultados que están aquí todos se acercan.
Vean esta. El resultado más pequeñito que yo veo aquí es un 19. No sé si me engañe la vista. Y el resultado más grande que veo es un 24. Entonces cuando yo hago la tabla pongo al 19, al 20, al 21, al 22, 23 y 24 y ya ahí paro. En cambio antes, ¿se acuerdan? Teníamos al 52 y el último era el 73. No íbamos a terminar nunca poniendo ahí los datos individuales. Entonces es importante que cuando practiquen revisen si los ejercicios están cercanos en sus datos. Si son muy lejanos, ni lo practiquen porque está muy volado para nosotros. Aquí viene, bueno, aquí viene una tabla que es de completar. Esta está bonita. Vamos a practicar con ella. Yo les voy a pedir que la resuelvan. Esta es la página 281. Y que la resuelvan agregando lo que falta, ¿verdad? Aquí está faltando la frecuencia relativa. Entonces háganle la frecuencia relativa también si son tan amables. Me lleva. ¿Qué página es esa, profe? 200, ¿cuál dije? 82. Se me olvidó. 81, 281. 81. Sí, 281. Ok. Y a la par la porcentual, es que siempre se me va a hacer la tablita. Bueno, no raya, pero aquí dice %. Allá rayó. No he dicho nada. Ya me cerró también, qué alegría. Ojalá que esto no me corte la grabación. Vamos a seguir. Voy a abrirlo rápidamente a ver si lo logramos rescatar. Ahí estamos abriendo, no crean que no. Mientras ustedes la van pensando, yo regreso. A ver si el programita me ayuda. Ya casi, aquí estoy, no crean que no. No duramos ni media hora más. Falta poco. Muy poco. ¿Ya les dio? Ya casi. Ya vamos llegando. ¿Cuál página dije que era? ¿Sí está ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me...? ¿Sí? La 281, profe. 281, gracias. Ok, díganme si ya la ven, porfa. ¿Listo? Sí. Sí. Uy, creo que esto se nos quedó. Bueno, espero que la grabación se mantenga porque la verdad no sé con tanto rato. Ok, esperemos que sí. Listo, con todo este espacio me imagino que ya ustedes terminaron el ejercicio. Vamos a corroborarlo juntos a ver qué tal nos fue.
Ok. Vamos a ampliarlo un poquitín. Vamos a ubicar los datos que nos interesan. Todavía lo vamos a ampliar más. Y vamos a ubicar los datos que nos interesan. Arriba me dieron ese montón de datos. Uno puede pensar que están ordenados, pero siempre hay que revisar. Para llegar a la frecuencia absoluta, que es la primera columna que nos pidieron, lo que vamos a hacer es simplemente contar. Esta última es la frecuencia relativa porcentual. Entonces yo voy a contar. Como la primera característica es 15, que corresponde a la edad de los alumnos, significa que hay un alumno o varios alumnos que tienen 15 años. Entonces yo voy a ir a buscar en la tabla cuántos tienen 15 años. Acá arriba hay uno, acá abajo hay otro, y si alguien ve uno más me avisa. Sí, ya vi otro. Creo que son solo 3. Muy bien. Voy a tachar un poquito más para que no me estorben mucho ahora. Voy con los 16, que se ven muchos. Voy a ir columna por columna para no brincarme a nadie. 1, 2, 3, 4, 5, ya no hay más 16 ahí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, son varios. 17, 18, 19. Díganme si fallé. Correcto. 19 está bien. Buenísimo. Ahora vamos con los 17. 1, 2 y ustedes ya los tienen contados, fijo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Está bien? 13 a 9. Sí. Y para los 18, los que quedan, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Donde yo me devuelvo y cuento. Vean, tachar yo lo hago porque tengo esto que me permite borrar, ir y venir. Cuando ustedes estén haciendo esto, si les ponen un ejercicio de este tipo, tachen pero no tachen. Ok, inclusive si vamos a seguir con la técnica de los lápices de color, vale un colorcito aquí a la par, a los que son del mismo número, para que si toca revisar, si ya taché y tocaba revisar, es desorden. Entonces, aunque sea con lápiz, después queda todo hecho un despelote. Entonces, marquen con el mismo color, y luego, y ahí van para que no se compliquen con la revisada. Checo, reviso, corroboro que el total venga aquí abajo. Entonces yo voy a sumar a toda esta gente. Aquí hay 22, 35 y 5, 40. La frecuencia absoluta es de 40. Checo porque a veces me dicen en la redacción cuántos son. Aquí dice que eran 40 alumnos. Entonces ya que son 40 y que está bien. Si me da otro número, tengo que volverme a revisar todo, ¿verdad? Es importantísimo tener, ¿verdad? Bien clarito. Bien clarito. Ok. Vamos a ir ahora a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no se puede calcular hasta no haber encontrado la frecuencia absoluta. Por eso siempre empezamos por la absoluta. ¿Qué tengo que hacer para calcularla? Divido cada uno de estos números. El total. Por 40. La primera es 3 entre 40. ¿Cuánto da 3 entre 40? Algo así. No, estoy engañado. Sí. Sí, Sí, está bien. Ok, si la paso a porcentaje, lo multiplico por 100 y me va a dar 0.5%. Con el 19, la misma historia, divido 19 entre 40. Esto da casi 0,475. Sí, no. Sí. Perfecto. 47,5%. Lo mismo, con el 5 lo mismo. Este va a dar 0,125 y este va a dar, me perdí, 4, 325. Sí. 32,5% y aquí 12,5%.
Sumo todo esto y aquí no hay problema, cierre exacto en 1 y en 100. Siempre los números que a ustedes se les van a preguntar cierran exactos, para evitar esa confusión. Casi siempre. Ok. De acuerdo, y con eso ya terminaríamos, ya tendríamos la tabla. Yo estoy casi seguro que les van a pedir una tablita donde tengan que completar datos. Cada dato que tienen que completar va a ser un puntico, así que si nos preguntan esto sería una maravilla. Porque aquí nos pueden poner 6, 8 puntos y nos la jugamos pero súper bien. Puntos fáciles, digámoslo así. Perdón, ¿alguna consulta con esa? ¿Quedamos bien? Todo bien. Sí, esta, no, yo Más no o menos, sé profe, es aquí. que hasta ahorita me pude conectar por el trabajo. Ah, qué huevón, qué huevón. Bueno, después de la frecuencia relativa, los que están fuera del cuadrito, Ajá, se llama frecuencia porcentual, digamos. frecuencia porcentual. Ajá, frecuencia relativa porcentual. A Eh, veces, vamos a ver, es que esto es como muy de interpretación, vamos a ver. disculpe, ¿con qué tengo que relacionar esa la frecuencia relativa para que me des a la frecuencia porcentual? Vea que también se llama relativa. Entonces Ajá. es otra interpretación de esta misma. Ellas dos son, digamos que hablan de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Vean los números. Los números son casi iguales. Sí, son menos, solo Ajá. los ceros ahí Exactamente. Ujú. Relativa es una división entre el número y el total. Entonces siempre el número va a ser más chiquitico que el total. Entonces va a dar 0, algo. Pero la porcentual es agarrar ese resultado que me dio y multiplicarlo por 100. Entonces ya me va a dar números enteros. Y eso es lo que vamos Ok, a hacer aquí. ok, ahí entonces divido 0,035 y divido entre 100. No, por 100. Por 100, perdón, Ujú. multiplicado. Exacto. Ok, ya entendí. Listísimo, listísimo. Perfecto, no sé. ¿Quién más dijo yo? Y profe, diría yo, pero me pega un cosco. Pero hay toda una computadora a distancia, así que no hay problema. Pero igual, profe, eso queda grabado. Esa es la fe. Ahora no les prometo nada. Después Ay, que se me cerró el programa en adelante, no les puedo decir que quede grabado, no se los puedo garantizar. Entonces, como ok. ponle atención a esta última parte. Está bien, profe. Pura, Un resumen. pura vida, pura vida. De nuevo, todo esto no va a quedar grabado, entonces, o no sabemos si va a quedar grabado. De todas maneras, ya vimos bastantemente lo mismo. Si Dios quiere, la semana antes del examen que practicamos, puede ser que ahí terminemos de checar esos detalles. Muy bien, ahí hay miles y miles de ejercicios, miles de millones. Este es este es lo mismo. Este me gusta. Ok. Pudiera ser que nos den algo así. Y que nos manden a ver cómo completamos eso. Ok. Entonces vamos a ver. Nos dan una tabla, un montón de espacios y nosotros tenemos que ver cómo conseguimos los datos que faltan. La primera columna es de una frecuencia absoluta. Aquí van a ir números enteros porque es como que yo cuente valores. La segunda es la frecuencia relativa. Esta siempre va a empezar con 0, algo. Su total siempre tiene que ser 1. Y la tercera, que es un porcentaje, se obtiene de multiplicar la que está aquí por 100. Entonces ya me da un número entero, todos con el porcentaje al final. Cuando yo sumo todas esas señoras, me da un 100%. Vea que esas características o datos se van a cumplir para cualquier tabla. Ahora sí. ¿Cómo hago para conseguir los resultados exactos que van en cada espacio? Bueno, el de abajo, los dos de abajo ya los conseguí, el 1 y el 100, genial. ¿Cómo consigo los otros resultados? Bueno, voy a ir a los resultados más obvios o a los más fáciles. ¿Ok? Por ejemplo, la frecuencia relativa ya sabemos que es dividir la absoluta entre el total. Yo tengo aquí que la absoluta es un 2.
Y yo tengo aquí que el total es un 25. Entonces, esas están muy obvias. Yo voy a dividir 2 entre 25. El resultado que me da, lo pongo acá. Creo que es este. Página es esa, profe. La de, no sé, como la 283. El ejercicio 8, la parte B. Entonces, como el otro 2 es exactamente igual, pues va a dar el mismo resultado. Cuando yo quiero llevarlo a la frecuencia porcentual, multiplico ese 0,08% y me va a dar 8%. Ya llené algunos espacios, no voy tan mal. En el caso del 24, que está aquí el 0,24, ese número ya está en frecuencia relativa. Entonces yo lo voy a convertir en frecuencia porcentual, multiplicándolo por 100. Ok. Yo sé que si sumo toda esta columna, la última, me tiene que dar un 100%. Ya tengo 8, 40, 24 y otro 8. Solo me falta un dato de aquí al final. Sumémoslo y averiguamos cuánto falta para 100. Entonces yo digo 8 más 24 más 40 más 8. Para eso está la cálculo. 16, 24, 40 más 40, 80. Eso da 80. 80. Y necesito llegar al 100%. ¿Cuánto me falta? 20%. Entonces se viene para acá. Porque solo hay un campito. Ese 20% ahí. Ok, ya completé toda la fila de la frecuencia porcentual. Toda la columna, perdón, de la frecuencia porcentual. Está bonito. Ahora, de la frecuencia porcentual a la relativa no había mucha diferencia. Eran casi los mismos datos. Vean, por ejemplo, el que está de segundo. Yo tengo un 0,24 y aquí tengo un 24. Es como quitarle el 0. El primero yo tenía un 0,08. Es como quitarle el 0 inicial. Me queda un 0,8 que al final es un 8. Entonces, si yo tengo un 20%, ¿de dónde salió ese 20? De tener 0,20. Si yo tengo un 40%, ¿de dónde salió ese 40%? De tener 0,40 o 0,4. Entonces yo me pude devolver. Es más, ¿cómo se hace? Divídanlo. Pongan 20% en la calculadora y denle igual. La cálculo les va a poner 0,2. La tecla del por ciento en la cálculo está con Shift y no me acuerdo con cuál. Shift y Answer para los que tienen cálculo de la nueva, creo. Y Shift y abrir paréntesis, creo, para los que tienen cálculo de la gris. Donde ustedes presionan esas dos teclillas, la cálculo pone el por ciento. En el mío sí da ese shift y abrir paréntesis. Ok. Entonces, si usted quiere pasar para el otro lado, si usted tiene un 20%, entonces ponga 20, shift paréntesis y la igual. Y la calcu con Super Daniel se lo pasa a decimales a 0.2. Eso es lo que usted va a poner aquí, 0.2 o 0.20. Ya agregar ceros después de ahí no hay problema. Muy bien, y si suman esto, les va a dar el 1 que está aquí abajo. Entonces, vean que estamos casi listos. Nos falta la primera columna nada más. Esa primera columna, ¿cómo la llenamos? Ahora sí, ¿cómo hacemos? Bueno, yo sé primero que nada que en total hay 25. Entonces agarro este total y multiplíquelo por el 20%. ¿Cuánto es 25 por 20%? $5 me dio a mí. Ese es el número que va aquí. Ahora aquí hay un 40%, entonces multiplicamos 25 por 40%. $10. Ok, este lo pueden hacer lo mismo por 24 o darse cuenta que si aquí hay 25 y ya tengo 2 más 10 más 2 más 5, solo pongo los que me faltan. Tengo 10, 15, 17, 19 y tengo que llegar a 25.
¿Cuántos me faltan? 6. 6. Ahí está. Y llenamos la tabla. Para serles honesto, cuando a mí me ponen a hacer este tipo de exámenes, casi siempre la pregunta va por aquí. No me tocó a mí hacer este examen, entonces no les puedo decir, pero generalmente gusta más esta manera de preguntarlo porque ya le doy algunos datos, entonces vale menos puntos. Si no, la tabla se hace muy valiosa, vale como 12, 15 puntos de tanto espacio que hay que rellenar. Entonces, yo por lo general prefiero hacer esto para que no sean tantísimos puntos en una misma pregunta, porque si fallaron una parte, la fallan casi siempre toda. Entonces, sería muy grosero que perdieran todos los puntos. Ok, esta es una forma de preguntarla. Las otras es construyendo las tablas, que ya lo hicimos también. Así que siento que este tema más o menos ya está. ¿Alguna pregunta antes de mudarnos? Antes de irnos hacia otra parte. Turu bien, turu bien, turu bien. Vámonos entonces. Ahí vamos. Bueno, ahí hay muchas más informaciones, como les decía, pueden seguir practicando. Aquí viene un poquito de los gráficos. Y es lo que les mencionaba hace un rato. Casi siempre esto se pregunta en comparaciones, en detalles, donde ustedes saquen conclusiones de acuerdo a lo que ven. Ok. Cantidad vendida. Claveles, margaritas, girasoles y rosas. ¿Cuál situación tenemos aquí? Alguien que me dé contexto. Nadie sabe de qué se trata eso. Nadie tiene una idea de qué, de por qué. Puede ser lo que se vende por semana, tal vez. Ajá, lo que vende una persona en una floristería, probablemente. Sí. Muy bien. Listo. Doña Rosa, ya que usted me ayudó, intervino. Doña Rosa, doña Berta. Tenía una doña Rosa antes, perdón. Doña Berta, cuéntemelo todo. ¿Cuál fue el tipo de flor que más se vendió? Las rosas. Claro. ¿Y cuántas margaritas se vendieron? Se vendieron 300 margaritas. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entre girasoles y claveles, ¿cuál se vendió más? Girasoles. Girasoles. Sí, exacto, por ahí va el asunto, chiquillos. Interpretar, relacionar una cosa con la otra. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Y aquí tengo un gráfico donde al lado izquierdo, de forma verticalmente parada, tengo información de tipos de flores. Y al lado derecho, de forma horizontalmente acostada, tengo cantidades. Entonces estoy relacionando una cosa con otra. Entonces, como la primera barrita termina aquí, yo puedo decir que hay 500 o que hubo una venta de 500 rosas. Es relacionar dos variables, una que tiene que ver con números, con cantidades, y la otra variable que es la característica específica del tipo de rosas. El tipo de flores, perdón. Para eso está la barrita, para decirme hasta dónde llega. Las barritas, si una es más larga que la otra, significa que hay más, si una es más corta, significa que hay menos. Básicamente eso es lo que necesitamos saber a grandes rasgos para poder decidir, para poder elegir cuando nos vengan opciones. Así de fácil. Les digo opciones y ustedes me dicen si son falsas o verdaderas. Ok. De todas las cantidades de flores que se vendieron, al menos se vendieron 200 de cada tipo. Verdadero. Verdadero. Correcto. Verdadero, ¿verdad? Cuando digo al menos significa eso o más. Y sí es cierto. Ok, entre girasoles y margaritas, la gente prefiere las margaritas. Falso. Eso es falso como el amor de una mujer. Muy bien. Los claveles fueron la... Profe, lo van a linchar, profe. Cállate, güey, donde deja echar carbón. Yo lo digo y corro. Yo tiro la mano, la piedra, escondo la mano. Las margaritas son el tipo de flor menos vendida. No, la clave falso. Falso, que son Falso. claveles, ¿verdad? Muy bien. Eso es así de simple. Así es simple.
La Margarita depende de los años que esté cumpliendo. ¿Qué te... Vámonos de aquí. Dice, aquí hay más y más detalles, cosillas que a mí la verdad prefiero o me gusta que ustedes interpreten, entonces por eso las voy a tirar. Antes de ir a la electrónica, ¿son las mismas? No, no son las mismas. Dice, ok, vámonos al de aquí arriba. Al año y venta. Son las ventas de algún producto por año. Así de simple. ¿En cuál año se vendió más? 2013. Ok. ¿Cuál fue la cantidad menor de ventas que hubo? 2015. Ok, dije cuál fue la cantidad, no el año. 5.049. Entonces, eso, ahí es donde está el detalle. Vean que siempre es engañoso, porque uno está esperando, o ustedes ya están esperando que yo les dijera el año. ¿En qué año tal cosa? Pero ahora pregunté cuál fue la cantidad. Entonces, siempre hay al menos dos características. Casi siempre estamos esperando una de esas dos características porque parece la más obvia a la hora de preguntarse. Pero me pueden preguntar cualquiera de las dos. Tengan cuidado con eso. Muy bien. Entre 2010 y 2012, ¿en qué año se vendió más? 2012. Muy bien. Excelente. Eso mismo es lo que ocurre. Una conclusión, así como está, una conclusión de lo que está ahí, alguien que me la pueda decir. De esa gráfica. Algo que se vea así evidente. El año 2013 las ventas. El año 2013 fue el año que las ventas fueron superiores, fueron máximas, porque es la torrecita más alta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué año se superaron, en qué año o años se superaron los 500,000 colones en ventas? En el 10 y en el 12. Bueno, y el 13, que sería el de más ventas. Y en los demás no se superaron los Y 500. en el 14, y en el 14 y en el 15 también. Ok, vean dónde va la rayita. La rayita va aquí abajo. Ajá. O ahí está. Todos están por encima. Entonces en todos se superaron. Ok, son preguntas capciosas, tramposas, porque usted está midiendo no solo una cosa, está midiendo varias. Si usted falló en la atención de una, ya eso le quita todo lo demás. Y es, digámoslo así, es algo relativamente bonito, es fácil, es ponerle mucha atención a la información que está ahí y traducirla. Ok, acá viene ya ahora sí detalles de cómo construir las gráficas, de cuál es el tipo de gráficas de acuerdo a la información que tenemos, que ya eso es bastante más elaborado. Que aunque debería ser lo que estudiemos porque es lo que es más útil, en realidad no va como directo hacia el examen. Entonces ustedes pueden echar una lecturita a todo esto, es importante, ¿verdad? Ahí viene cómo tratar de analizar las gráficas o las tablas y más o menos trabajar. Vean que muchas de ellas vienen ordenadas, por ejemplo, en forma cronológica. Entonces, viene por año. Entonces, no siempre los resultados o la otra característica está ordenada, ¿verdad? No, eso es un dato importante para que también tengan cuidado. Realmente esto está bonito, no está tan difícil. Ustedes pueden sentarse a analizar. Una última para movernos. Dice, ay, mentira, era con este. Robos denunciados por provincia. ¿En qué provincia se denunciaron más robos? San José. Claro. San José. Claro, claro. Excluyendo la provincia de San José, ¿en qué otra provincia se denunciaron más robos? En Alajuela. Excelente. ¿En cuál de todas las provincias se denunciaron menos robos? En Heredia. Heredia. Ok. ¿Cuál o cuáles provincias tuvieron menos de 5,000 denuncias? En Heredia y en Limón. Exacto. Entonces hay que ir a ver, a ojear, a ver los datos y con eso salir de dudas o salir de el detalle. Yo creo que este es un tema bastante bonito. Ojalá se vaya por ahí bastante de las preguntas para que podamos interpretar. Vienen diagramas, vienen otros resultados. Construir, por ejemplo, un gráfico pastel, que son los redondos, tiene que ver con porcentajes y entonces ya aquí hay que ponerse a calcular. No se los voy a explicar. Definitivamente no les van a poner a dibujar uno,
pero si a interpretarlos, entonces no pasa nada. Diagramas de puntos, bueno, hay más informaciones que no quiero ahondar demasiado. Vamos a ver un ejemplo de otro tipo de gráfica, ¿verdad? Es un diagrama o una gráfica de dispersión. ¿De qué fecha a qué fecha están indicados los índices del precio al consumidor aquí? ¿De cuándo a cuándo? Estoy llevando conteos o registros en este dibujo. De julio del 09 al julio del 10. Exactamente. Ok. Entre septiembre y noviembre del 2009, ¿cómo se puede decir que se comportó el índice de precios al consumidor? ¿Aumentó Subió. o se mantuvo? Subió, no. Ok, de septiembre a noviembre, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, septiembre está aquí, pasó a octubre, pasó a noviembre. Correcto, iba para arriba, subió. Un periodo de 3 meses donde se haya dado una disminución en el índice de precios al consumidor. De diciembre a febrero. De diciembre del 9 al febrero del 10. Hay que indicar el año también. De aquí para acá fui bajandito. Ok, ven, más o menos por ahí va el asunto. Les pueden pedir comparaciones. Entonces les pueden decir, comparando agosto del 2009 con mayo del 2010, ¿cuál de los 2 meses tuvo un índice menor? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Agosto del 2009. Agosto del 2009. Muy bien. Y así sucesivamente. El gráfico puede tener mucha información y les dicen, tomando en cuenta solo el 2010, ¿cuál fue el año más bajo del índice de precios al consumidor? Entonces, si aquí había uno más bajo, no lo cuento porque no está en el 2010. Ese tipo de detallillos son los que nos pueden pedir que interpretemos. Ok. Eso sí es útil en general para su trabajo, para posibles trabajos, etcétera, etcétera. En la página 297 viene práctica, que está bonita que ustedes la hagan. Es esto que yo les acabo de decir, pero ya ahora sí, de forma más directa. Resolvamos esta nada más. Dice, crecimiento económico por año, vienen los porcentajes y vienen los años. ¿Desde qué año hasta qué año? Del 89 al De 90. 1989. Excelente. Entonces dice la primera pregunta, del año fulanito de tal al año fulanito de tal, la economía nacional alcanzó el mayor índice de crecimiento. ¿Dónde creció más? ¿De qué año a qué año? 1992. Ese fue el resultado. Entonces, ¿de cuál año empezó a crecer? Del 91 al 92. Desde 1991 a 1992, la economía creció. ¿Ok? ¿De cuánto fue ese índice de crecimiento? 8%. El número acá viene como un 7.7 que está aquí indicado, pero en el peor de los casos a veces no viene, entonces está muy bien que ustedes lo saquen a vista. Pero aquí sí venía escrito por aquello. Muy bien, del 94 al 95, ¿qué pasó con la economía del país? Dice que tuvo una reducción. ¿De cuánto fue la reducción? Del 94 al 95. Del 3 1.5. por 4. Ok, ese es el detalle. 4.5. Bajó. Estaba en 4.5 y bajó a 3. ¿Cuánto bajó? Eso es lo que significa la pregunta. ¿De cuánto fue la reducción? Es cuánto bajó. 1.5. Exacto. Estaba en 4,5, bajó a 3, hago la resta y bajó 1.5. Ven, entonces repito, las preguntas pueden ser tramposas. Del 89 al 95, ¿qué pasó con la economía? ¿Subió, bajó, se mantuvo? Bajó. Ok. Tomando en cuenta solo el 89, solo el 95. Del 5.40 al 3 bajó muy bien. Entonces se redujo, bajó, como quieran poner. Hagámoslo corto. ¿En cuánto? ¿Cuánto disminuyó? ¿En cuánto bajó?
240. 240. Estaba en 5.40 y pasó a 3. Muy bien, bajo 2.40. Eso es, chiquillos. Bueno, se quedó por ahí. Ustedes si pueden practicar más, le dan. Listo, porque no nos podemos quedar más tiempo. Y vamos a recordar que también para este examen entran medidas de posición. Algunas de estas medidas de posición básicamente son la mediana, la media aritmética y la moda. Son valores centrales también, pero bueno. Estos valores vamos a estudiar la otra semana porque ya vi la hora que es. No los voy a dejar, o sea, no los voy a empezar el tema y lo vamos a dejar ahí en el aire. Vamos a decir que por el día de hoy, jóvenes, pues la verdad ha sido agradable su participación. Han ayudado bastante a lo que hemos hecho el día de hoy, así que les agradezco mucho el esfuerzo y la atención que han puesto.